Yo leo el mastir y dice así: Moisés se dirigió a Yahvé diciendo: mi amo, ¿por qué haces el mal a este pueblo? ¿Por qué me has enviado? Pues desde que vine ante el faraón a hablarle de tu nombre, él maltrató aún más a este pueblo y tú no has salvado a tu pueblo. El Eterno le dijo a Moshe: ahora verás lo que le haré al faraón, porque a través de mi mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Ustedes saben que la mano fuerte es aquel que para nosotros es nuestra fortaleza, Yeshua. Espero que no haya aires que lo apaguen, pero declaramos que todo lo que hacemos desde este mastir es conectarnos con la Parashá Shemot, pues nuestros nombres tienen identidad en un Shem, en un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Y Yeshua está con nosotros y su espíritu está con usted, Pastor Daniel. Gracias. Amén. Buenas tardes, Shabbat Shalom. Muy bienvenidos. La verdad que siempre es un placer poder compartir con ustedes la palabra del Eterno. Les voy a invitar que puedan ir al profeta Jeremías y vamos a hacer la lectura para hacer la conexión Jeremías capítulo 1, todo el capítulo 1, y vamos a leer el capítulo 2 hasta el versículo 3. Eso sería la conexión de esta semana, de esta Haftará. Cuando ustedes estén ya listos, les voy a pedir que me hagan una señal. Es Jeremías 1, todo el capítulo, y el capítulo 2, versículo 3. Hasta ahí llega lo que tenemos que leer de nuestra Haftará. ¿Ya estamos? Bien. Leemos. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilquías, de los sacerdotes que estuvieron en Ananot, en tierra de Benjamín. Palabra de Yahvé que vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en los días de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Vino pues palabra de Yahvé a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije: ay, Señor Yahvé, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Yahvé: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envía irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Yahvé. Y extendió Yahvé su mano y tocó mi boca, y me dijo Yahvé: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Yahvé vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Yahvé: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Diga conmigo y repita así: porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Gracias. Vino a mí la palabra de Yahvé por segunda vez diciendo: ¿qué ves tú? Y dije: veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo Yahvé: del norte se soltará el mar sobre los moradores de esta tierra. Porque aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Yahvé, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén. Y juntos a todos sus muros alrededor y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incenciaron a dioses extraños y a la obra de sus manos adoraron. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuando te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos, porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra.
y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Yahvé, para librarte. Vino palabra de Yahvé diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Yahvé, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Yahvé, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Yahvé. Amén. Ustedes saben que el profeta Jeremías, cuando empezábamos a leer, la palabra del Eterno le venía viniendo, o sea, lo iba llevando a varios reyes que estuvieron en el final de los tiempos, cuando cayó en cautiverio, por lo que nosotros conocemos el reino de Babilonia. Aproximadamente el profeta Jeremías, en el año 627, antes de nuestra era común, él empezó su ministerio. Y no se sabe bien, pero terminó cuando ya cayó en manos de Babilonia, Jerusalén. Por lo que hemos leído esta semana, la parashá, vemos que Moisés también fue inspirado por el Eterno. Si vamos viendo la historia y vemos que Moisés fue llamado para una misión, así como todos los profetas que el Eterno convocó a lo largo de la historia tenían un propósito y una misión. Y especialmente dice que ponía palabra en sus bocas para llevar al pueblo a un arrepentimiento, exhortarlos, pero siempre fue así, no había otra manera. Entonces vemos que estos profetas tenían una similitud, ¿verdad? Porque había algo en común en ellos. ¿Alguien se puede dar cuenta que puede ser? Palabra de Dios. Bueno, vamos a poner un 10 ahí. Primera pregunta bien contestada. Para hacer la conexión, los voy a invitar a que vayan a Shemot 3, versículos 7 y 8. O Éxodo 3, capítulo 3, versículos 7 y 8. ¿Lo encontraron? Bien, lo leo. Dijo Yahvé, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Este capítulo lo vamos a empezar a conectar con lo que yo les hice remarcar en Jeremías 1, versículo 11 y 12. Se los voy a volver a leer para que podamos empezar a hacer la conexión. La palabra de Yahvé vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Yahvé, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. ¿Qué podemos ver en estos dos profetas en común? Que escuchaban la voz del Eterno y por sobre todas las cosas las ponían por obra. Eso es algo muy fundamental para que lo que el Eterno quiere hacer en medio de su pueblo, en medio de sus vidas, tiene que ir acompañado no solo por escucharla, sino con una acción más, ponerla por obra. Porque no solo debemos ser oidores de su palabra, sino hacedores de ella. Y hay un detalle que yo quiero que lo tomen muy, muy presente para que podamos entender por qué nosotros debemos apelar siempre a estar atentos a la palabra del Eterno. Por favor, vayan conmigo a Éxodo 5, capítulo 5, versículo 9. Mientras ustedes van, yo creo que presten atención a algo que me llamó mucho la atención cuando lo leí y desde ahí yo basé un poco lo que les quiero comentar. Si vemos Éxodo, mientras ustedes lo buscan, si vemos Éxodo 5, versículo 9, dice que Faraón los empieza a castigar, ¿no? Les pone su mano dura. Y hay una frase que es muy importante que la podamos recalcar. Y es que ellos dicen que ellos lo que hablaban, sus palabras eran falsas, lo que hablaban los israelitas. No sé si lo lograron ver. Dicen que el faraón, cuando está exhortando a los que de una u otra manera estaban sobre ellos, que los israelitas estaban hablando palabras falsas. Y eso a mí me marcó mucho porque
Eso es lo que hace la diferencia de un seguidor del Mesías, de un hijo de Dios. Nos hace una diferencia muy marcada. ¿Por qué digo esto? Porque todas las personas que aún no han salido de este sistema, aún no han conocido a nuestro Mesías, todas esas personas solo tienen una esperanza, lo que este sistema le propone para sus vidas, ¿no? Un buen trabajo, un buen negocio, y esa es la esperanza de poder vivir ellos y estar seguros en un sistema que nosotros sabemos que es totalmente inseguro a lo largo de nuestra historia. Pero nosotros, los que estamos en el eterno, nosotros sí nos hace y nos marca una diferencia. Es por eso que yo les recalcaba ese capítulo y ese versículo, porque es ahí donde tenemos que hacer el cambio de mentalidad y entender que siempre vamos a estar llamados a ser confrontados por la palabra del Eterno. Siempre va a haber una palabra profética que te va a sacar del lugar de estancamiento. Siempre Dios va a querer hacerte ver que este sistema te va a llevar a engañar y te va a apagar el fuego que una vez te llamó para que pudieras moverte según su voluntad. ¿Entendieron ese pasaje? El faraón dice que ellos hablaban palabras falsas. Éxodo 5, capítulo 5, versículo 9. Y eso es lo que a mí me marcó muchísimo. Y eso es lo que yo quería traerle a ustedes y que pudiéramos entender. Permítanme que les lea esto. Ellos lo sabían y por eso empieza el libro de Shemot diciendo que hay un clamor en el pueblo, hay una necesidad de una intervención, de una promesa que se tiene que hacer realidad, verdad. El pueblo de Israel sabía y tenía la plena confianza cuando vino Moisés y se mostró en ellos y trajo la evidencia de que él venía en el nombre del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y del Dios de Jacob. Por favor, vaya a la historia que hemos estado leyendo y métase en el relato histórico para que vea que lo que está sucediendo en ese instante está haciendo un shock sobre los hijos, está trayendo algo poderoso que está sacando a las personas que estaban esclavizadas en este sistema y está trayendo una palabra que no es falsa, es una palabra que es verdad y que tiene poder y tiene promesas. Porque si ustedes recuerdan, cuando Dios le habló a Abraham, le puso una palabra con promesas sobre él y su descendencia. Entonces, esa es la diferencia que yo quería hacerles remarcar. Que nosotros, nuestra esperanza está siempre en el Eterno, porque su palabra tiene promesas. Su palabra se revela y se manifiesta en promesas. Las promesas de Él siempre tienen cumplimiento. Siempre se van a cumplir, siempre y cuando nosotros, como lo habló esta mañana el apóstol, y son pequeños detalles, pero que marcan la diferencia en este tiempo y en aquel tiempo, porque el sistema es el mismo. El sistema es el mismo. Desde que la torre fue edificada hasta los días de hoy, el sistema es el mismo. Es un sistema opresor, es un sistema engañador, es un sistema que nos va a atrapar si no nos movilizamos conforme a la voluntad del Eterno. Por eso el Eterno siempre llama a través de voces proféticas. Siempre el Eterno nos va a sacar a través de voz profética. No hay otra manera. Dios te va a sacar con voz profética. Te va a llevar donde te tiene que llevar con voz profética. No hay otra manera para que Dios pueda obrar en medio de este sistema. El apóstol te dijo algo esta mañana que terminó cerrándome algo, que si bien cuando lo escuchamos por ahí parece medio sacado de los pelos, pero dijo algo así, porque para que esto funcione debemos trabajar este evangelio en el rigor. Y a mí me marcó también eso que dijo él, porque él dijo, eso es la diferencia entre Israel y las demás naciones. Y eso es exactamente lo que pasó cuando el Eterno se metió con Moisés en Egipto y llevó el rigor para sacar todo lo que tenía que sacar y liberar a ese pueblo. No hay otra manera, no tiene otra manera el Eterno para movilizarse y expresarse conforme a su perfecta voluntad. Les voy a tirar uno de los tantos pasajes para que ustedes puedan entender. Si ustedes van a Isaías, no lo busquen, pero anótelo. Isaías 55:11 dice así: y así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito por el cual la envié. Isaías 55:11. La palabra del Eterno, como lo empezamos diciendo,
cuando Él la soltó, ya viene ya el paquete completo. Vienen los regalos, viene todo completo. No hay nada que falte porque Él ya, como aprendimos la semana pasada, lo dio todo, lo entregó todo. Simplemente nosotros tenemos que trabajar nuestra vida en el rigor. Yo sé que nos cuesta. Sé que nos cuesta trabajar el rigor. Sé que nos cuesta a veces hacer cambios. Porque si ven la historia de Moisés, Moisés estaba lo más bien cuidando sus ovejas y tuvo un encuentro. Y fue movido, y fue sacado, y fue llevado a donde tenía que ser llevado. Y llevó esa palabra que tomó Moisés, hizo el efecto que tenía que hacer, no solo en él, sino en el pueblo de Israel. ¿Se está entendiendo? ¿Se está entendiendo? Bueno, gracias. Todos tenemos que esforzarnos en no desechar la palabra del Eterno. Podemos ver que nuestro Maestro nos advierte las consecuencias si no ponemos atención a su palabra. No lo busque, pero esto está en el Evangelio de Juan 12:48. El que me rechaza a mí y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. No podemos, ya a esta altura de nuestras vidas, desentendernos de lo que Dios nos viene hablando, porque Dios quiere hablarte todos los días para que puedas caminar esta vida no siendo un instrumento de maldición, sino de bendición para donde tú te puedas mover. No podemos, de lo que hemos escuchado, de lo que hemos vivido, de lo que hemos hablado, desentendernos. Quizás la exhortación de los que muchos están llamados a servir y no lo hacen, quizás es porque están desechando lo que un día escucharon y no lo han valorado. El hecho de que no trabajemos con una excelencia es porque muchas veces somos oidores de la palabra y no hacedores. Para que terminar y poder hacer el cierre de esta conexión, les quiero leer, anótelo, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 19 y 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hay que hacer bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída para voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Empecé diciendo que los hombres que Dios llamaba escuchaban la voz de Dios y Dios le ponía lo que tenían que hablar. Y termino diciendo lo mismo. Estamos llamados a ser oidores y hacedores de la palabra de Dios. Buenas noches. Muchas gracias.